¿cómo puedo ser más productiva y no dejar que mis años de maternidad me desvíen de mi carrera o de los dones que Dios me ha dado? Siento que estoy desperdiciando mis talentos y siento que otras personas pueden lograr hacer mucho más de lo que yo estoy haciendo en estos años. Yo amo a mis hijos, pero ¿cómo puedo lograr tener el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer? Siento que desfallezco en el intento. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá que me escuchas, soy Laura González de Chávez y hoy quiero que hablemos del peligro de tener un corazón dividido, sobre todo como mamás. Hay tantas distracciones y tantas facilidades y oportunidades que las mujeres tenemos hoy en día que muchas veces nos desviamos de lo único, de la única cosa quizás que Dios tiene para nosotros en ciertos momentos o en ciertas etapas, sobre todo en estos años de maternidad. Y entonces nos dejamos seducir por cisternas rotas que no tienen agua y que no pueden satisfacer. La cultura de hoy que nos rodea nos invita a la autogratificación, a seguir las tendencias de la cultura, sus ideologías, a seguir las cosas que el mundo considera valiosas o importantes, quizás a seguir el éxito según el mundo, a buscar la satisfacción donde el mundo nos dice que se encuentra. Bien dice la palabra de Dios que la amistad con el mundo nos hace enemigas de Dios. Eso es increíble, esa aseveración. No podemos seguir y servir las tendencias de hoy en día, las cosas que vemos en las redes, las invitaciones de las redes, las tendencias, las ideologías, y seguir a Dios o a Jesucristo al mismo tiempo. No podemos servir la gratificación instantánea y servir a Jesús al mismo tiempo. No podemos servirnos a nosotras mismas y servir a Dios también. No podemos seguir nuestros deseos personales y seguir a Jesús. No podemos servirnos a nosotras mismas y servir a nuestra familia al mismo tiempo. No podemos servir nuestras emociones y servir la verdad de Dios. No podemos servir la opinión de otros y servir a Dios. ¿Te das cuenta? Tenemos como dos caminos continuamente. O seguimos a Dios o seguimos al mundo. O seguimos la verdad o seguimos la mentira. O servimos una vida sacrificial para los demás o nos servimos a nosotras mismas. Pero al final no podemos tener un corazón dividido, no podemos servir dos dioses. Entonces, en la medida que intentemos vivir de esa manera, en la medida que intentemos hacer esto, tener ese corazón dividido o sirviendo a dos dioses, nos vamos a sentir desgastadas. Y Jesús habló de esto muy claramente acerca de la inutilidad y la falta de fruto que viene como producto de un corazón dividido. Cuando Él está hablando del dinero y está diciendo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro, dice Jesús en Mateo 6:24. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos que podemos llegar a ser esclavas de aquello que obedecemos. Lo que realmente nos dirige, lo que realmente es dueño sobre nosotros, ¿verdad? Es aquello que nosotros servimos y lo que nosotros obedecemos, aquello que nuestros corazones adoran. Y muchas quizás de tus luchas provienen de esa lucha, de esa esclavitud. Quizás tú estás tratando de servir a Jesús, pero también tratando de seguir otras cosas. Quizás aún estás aferrada a las cosas que tú deseas o las cosas que tú consideras que te pueden traer satisfacción. Pero solo podemos servir un maestro. Dios nos ha librado de la esclavitud a nuestros ídolos para servir al único Dios verdadero, ¿verdad? Claro, obviamente, seguimos en estos cuerpos de muerte y nuestros corazones van a tender
a verse tentados, se van a ver tentados a seguir ídolos. Nuestros corazones se van a ver tentados a desviarse. Pero la verdad es que Dios nos ha librado de toda esclavitud para servirlo solamente a Él. No es posible tener ambas cosas. O tenemos los ídolos que servíamos antes, o tenemos a este nuevo Dios, a este Maestro, a Jesucristo. No fuimos hechas, mis hijas, para tener un corazón dividido, para estar divididas. Eso nos afecta emocionalmente. Por eso es que Jesús nos alerta. Ni siquiera trates de servir a dos amos, dice Él. Las personas en este mundo que no tienen a Jesús, que no conocen a Dios, no tienen opción. Ellas solamente van a servirse a ellas mismas y van a seguir sus propios dioses. Pero nosotras, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no tenemos que seguir ni servir estos amos que el mundo sigue. Él trae vida a nuestra alma a través de su sabiduría y a través de la obra del Espíritu, y sus caminos, dice la palabra, nos satisfacen. Cuando fallamos en servirlo solo a Él, nuestra vida no estará en balance, y por eso nos sentimos desgastadas muchas veces las mujeres, sobre todo las jóvenes. Por esto es que tenemos que estar continuamente en la palabra y ser convencidas de su buena y perfecta voluntad para nosotras, para poder vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo que está lleno de distracciones y de invitaciones a que nos esclavicemos a otros amos. Quizás tú que escuchas muchas veces careces de paz o de descanso, de ese descanso del alma que tú tanto añoras. Y quizás no es debido a que tienes muchas cosas que hacer, sino debido a los ídolos que estás persiguiendo y sirviendo, que no son los que Dios te ha llamado a servir. La palabra de Dios dice que la carga de Jesús es ligera. Dice Jesús, mi carga es ligera, pero muchas veces yo misma me impongo otras cargas al servir a otros diosesitos, ¿verdad? Y me cargo sobremanera y me comienzo a sentir abrumada y desgastada y cansada. Así que tenemos que evaluar qué otros dioses o ídolos estamos sirviendo o estás sirviendo tú que hace que tu vida esté fuera de balance. Como mamás, debemos guardar nuestros corazones. Tú debes estar segura de que estás sirviendo a Dios solamente como tu Señor y que estás siendo obediente a Él y no sirviendo otras muchas cosas que quizás te hacen pensar que te van a traer satisfacción. Y algunos de esos otros dioses que a veces nos traen más cargas y no vienen de Él, uno de ellos es el ídolo del desempeño. Pensamos, mientras más hago, mientras más actividades tengo, mientras mejor lo hago, mientras más bases cubro, más satisfacción tendré. Y eso es una mentira. Otro ídolo es el de la aprobación. Esa necesidad de ser apreciada, de ser valorada, de ser reconocida, de ser vista, que nos empuja continuamente a las redes sociales, a que el otro piense que yo estoy logrando esto o aquello, que vean lo lindo que hice aquello o lo buena mamá que soy. O quizás que yo tengo tantos dones y talentos que puedo hacer 1000 cosas a la vez para que otros vean lo productiva que yo puedo ser. O quizás el ídolo de tener una identidad equivocada, una identidad que no es Jesucristo. Quizás la identidad de tener una carrera o de un trabajo. A veces yo veo esa lucha en las mamás de hoy porque tienen un corazón dividido y desean lograr muchas cosas en una misma etapa. La etapa de la maternidad puede ser drenante y hace falta un gran enfoque y una gran energía. Tus hijos pequeños, y en ocasiones los que no son tan pequeños también, te van a necesitar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y es un llamado sacrificial, pero es hermoso y es necesario. Pero muchas veces las madres tienen otros anhelos y desean hacer otras cosas para sentirse realmente productivas, entre comillas, no valorizando su rol en casa como mamá. Y esto entonces te hace abrazar muchas cosas al mismo tiempo. Dice la palabra de Dios que si una semilla no cae a tierra y muere, no va a dar fruto. Eso quiere decir que si esa semilla no desaparece debajo de la tierra por un tiempo, no va a dar fruto.
Y muchas veces esas semillas somos nosotras. Eres tú como mamá en tu casa que parece donde nadie te ve, escondida debajo de la tierra. Tú estás dando vida a otros, en este caso, tus hijos y tu familia. Pero es una etapa necesaria. Y dice la palabra de Dios que si esa semilla no cae a tierra y muere, no da fruto. Eso requiere, por supuesto, hacer de Jesús tu único Dios. Si tenemos un corazón dividido, no vamos a estar dispuestas a sacrificar nuestra vida para criar. Hace poco veía una serie de televisión y esta era una mujer que había elegido su carrera profesional sobre su maternidad. Por supuesto, una persona que no conoce a Dios, pero lo quiero poner como ilustración. Hay un momento donde la hija ya mayor se lo toma en cuenta y le dice, tú no estuviste ahí para mí. Y esta mujer no puede entender cómo su hija no puede entender que ella necesitaba ser alguien, trascender, y que ella tenía ese derecho, y que por eso ella eligió su carrera. Ahora, eso no quiere decir que ella abandonó a su hija y que no la amara, pero era obvio que su carrera y su profesión estuvieron tomando precedencia sobre la familia todo el tiempo, y la hija lo pudo ver y se lo hizo notar. Y luego hay una escena donde ella está luchando con ese concepto. Y entonces vemos a la mamá en una máquina de caminar, en una caminadora, corriendo y sudando, muerta de cansancio, con una cara de desfallecer y de tratar en sus fuerzas. Y eso me dio una ilustración tan clara de cómo nosotras como mujeres podemos sentirnos emocional y físicamente drenadas cuando tenemos un corazón dividido y cuando deseamos cubrir tantas bases. El enemigo nos engaña y nos dice que eso es éxito, pero en realidad es camino de muerte, al final nos drena. Bien dice la palabra que hay camino que parece de vida, pero al final es camino de muerte. Y es que estos ídolos que servimos nos hacen luchar por lograr cosas que nos drenan y nos quitan el enfoque de lo que el verdadero maestro, el que tiene una carga ligera para nosotras, de lo que él tiene para nosotras. Entonces yo te invito hoy, junto a una anciana de tu iglesia o una hermana mayor en la fe, evalúa lo que tú valoras. Eso se va a poder ver en tus prioridades diarias. Evalúa tu agenda, tu rutina. ¿Te rige tu lista de cosas por hacer más que la necesidad que tienes por delante? ¿Estás en este deseo de desempeñar y de producir que no puedes ver la necesidad de tus hijos delante de ti? Evalúa el uso de tu tiempo. ¿Estás siendo una buena mayordoma de tu tiempo y dedicando a tus hijos el tiempo que ellos necesitan? Evalúa tu corazón. ¿Estás en quietud delante de Dios, sabiendo que estás en la voluntad perfecta de Él en esta etapa? Si no es así, ¿qué es lo que te está quitando la paz? ¿Cuáles intereses te están desviando de la voluntad de Dios para ti hoy, de esta etapa específica que estás viviendo hoy? ¿Estás siendo dirigida por el Señor en estas áreas o estás siendo dirigida por los valores o los intereses del mundo o quizás por los ídolos de tu propio corazón? Todos necesitamos sabiduría y la palabra nos invita a pedirle a Dios, como dice Santiago. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente. Mi hija, en cada oportunidad, ante cada necesidad, debes entrenar tu corazón a ceder ante la dirección de Dios, ante lo que Dios te dice que es importante. Aún a veces aquellas cosas buenas que parecerían ser buenas te pueden distraer de la voluntad perfecta de Dios. A veces va a ser necesario que tú retardes alguna autogratificación para servir a tus hijos y estar ahí para ellos, para darles una palabra a tiempo, para entrenarlos, para disciplinarlos. Pudiéramos nosotras ser regidas aún por buenos deseos. Por ejemplo, tu hijo está llorando porque necesita tu atención, pero tú estás preparándote para un estudio bíblico en la iglesia que tú vas a dar. Parecería que tú estás haciendo algo bueno, pero al final tu corazón está dividido entre ser esa maestra buena en la iglesia, pero tu hijo te necesita. Entonces, tenemos que evitar esas situaciones. Dice la palabra en Romanos 12, un texto muy conocido, 1 y 2. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Como creyentes estamos llamadas a estar en continua comunión con Dios, orando por su dirección para nosotras, ofreciéndonos cada día, es una oferta diaria, como sacrificio vivo a Dios. Esa es, dice la palabra, nuestra adoración lógica ante un Dios que nos ha colmado de misericordias. No hay llamado que sea más sacrificial que el llamado a la maternidad. Si diariamente buscamos de su sabiduría y alineamos nuestros anhelos con los suyos, Él nos va a decir cuál es su plan para nosotras ese día, qué cosas son importantes para Él, y Él nos va a permitir dar frutos genuinos en esta etapa. Dice el versículo de Proverbios 3, del 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tú tienes que tener un corazón completo hacia Dios, con todo tu corazón, no con una parte de tu corazón. Con todo tu corazón confía en Dios y no te apoyes en tu propia sabiduría. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo es sométete a Él en todos tus caminos, cede ante Él en todos tus caminos. Y dice que Él enderezará tus sendas. No seas sabia en tu propia opinión, no seas sabia a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Y esta parte me encanta. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. El seguir la voluntad de Dios con una mente no dividida, con un corazón no dividido, el tenerlo a Él como Señor, el seguir sus caminos, el ceder ante Él en todas las áreas de nuestra vida, el encomendarnos a Él y el entregarnos voluntariamente como sacrificio vivo resultará en salud emocional y física, que es algo que tanto necesitamos hoy en día. Lo contrario, el vivir entre dos anhelos, tratando de hacer la voluntad de Dios y la mía, viviendo en un pulso con Dios y con su soberanía, con su soberana voluntad para nosotros hoy, o tratar de hacer lo que dice Dios, pero no dejar de valorar lo que el mundo valora, eso es drenante. Así que cuando te sientas cansada, cuando te sientas sumida en la autocompasión, deprimida o ansiosa, piensa esto. Estoy tratando de servir a dos señores. Tengo un corazón dividido. He perdido de vista la carga ligera de Jesús para abrazar otras cargas que satisfacen los ídolos de mi propio corazón. Estoy orientando mi vida hacia otros dioses. Y ora entonces como el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te invito, mi amada mamá verdadera que me escuchas, te invito a servir solamente a Jesús. No a tus emociones, no a las tendencias del mundo, a las tendencias del momento, no a tus deseos, no al teléfono, no al internet, no a la información que hay en las redes, no al conocimiento del mundo, no a la opinión de otros, no a tus temores, no a tus anhelos de autorrealización. No puedes hacer todo eso al mismo tiempo de servir a Jesús y a tu familia. Todas esas cosas son útiles, pero deben ser sometidas a la verdad de Dios. En obedecerlo a Él está tu gozo y tu paz. No te dejes entretener por las ofertas del mundo. Y di como Josué, declara lo que Josué declaró. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que Dios te bendiga. Continúa esta conversación con una anciana de tu iglesia. Te invito a meditar en esta verdad y a preguntarle a Dios si quizás tú tienes un corazón dividido en algunas cosas. Evalúa tu propia vida. Invita a una mujer mayor de tu iglesia que pueda ser parte de tu caminar y te ayude a evaluarte a la luz de lo que hemos hablado hoy. Dios te bendiga y te esperamos en otro episodio más de Que Amen a Sus Hijos. Hasta entonces. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.